12 de junio de 1990. 350 agentes llegados desde Madrid desembarcan en Villagarcía de Arousa sin previo aviso. Ni una palabra a las autoridades locales. La orden del juez Baltasar Garzón es tajante. Ni una filtración a Galicia. La operación Nécora acaba de comenzar. Entre los detenidos, un nombre brilla con luz propia. Laureano Oubiña Piñeiro, conocido como El Pajarito, 44 años, propietario del Pazo Bayón, una finca de 275 hectáreas de viñedos y piedra noble. Un hombre que conduce un Porsche, organiza cenas con políticos y empresarios, y cuyo patrimonio desafía cualquier explicación legal. La imagen del helicóptero posándose en los jardines del Pazo se convierte en símbolo. Es el principio del fin de la impunidad. Pero hay una grieta en la narrativa oficial. Ese día no se encuentra ni un solo gramo de droga en el Pazo Bayón. Las bodegas son registradas, el terreno excavado bajo las viñas, cada habitación inspeccionada. Nada. La acusación se sostiene sobre las declaraciones de dos arrepentidos, Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín, antiguos miembros de los clanes, que han decidido colaborar con la justicia a cambio de protección. Portavales asegura que Oubiña movía toneladas de cocaína. Padín describe operaciones, rutas, nombres. Pero las pruebas físicas no aparecen. Solo queda el dinero, un patrimonio imposible de justificar, y un hombre que nunca ha sido condenado por tráfico de cocaína, pero cuyo nombre quedará asociado para siempre al narcotráfico gallego. El enigma es claro. ¿Cómo se construye un imperio sin dejar rastro? ¿Cómo se trafica con drogas durante décadas y se evita la condena definitiva? ¿Qué estructura? ¿Qué red de complicidades? ¿Qué sistema permitió que Laureano Oubiña operara a plena luz del día? La respuesta está en el origen, en los años de hambre, de contrabando, de silencio, en la construcción de un modelo criminal que no era solo gallego, sino europeo, en la alianza entre el mar, el dinero y el poder político. Para entender la caída, hay que entender el ascenso. Y para entender el ascenso, hay que volver a Cambados, en los años 60, cuando todo comenzó con tabaco. Cambados, 1963. Laureano Oubiña tiene 17 años y trabaja en la tienda de sus padres desde los 10. La España de Franco es un país cerrado, pobre, donde el hambre todavía marca el ritmo de las vidas. En las Rías Baixas, la pesca es el sustento, pero el sector atraviesa una crisis profunda. Las cuotas europeas, la competencia, el agotamiento de los caladeros. Las familias buscan alternativas, y la más rentable es el extraperlo, el contrabando. Oubiña lo aprende de su tío. Pequeñas cantidades de gasoil, café, productos básicos que cruzan la frontera con Portugal. Riesgo mínimo, ganancia modesta, pero suficiente para sobrevivir. A los 18 años se casa con Rosa María Otero. Tendrán 8 hijos. Es un hombre de trabajo duro, de manos callosas, que recorre las ferias distribuyendo productos de vendedores ambulantes. Pero la ambición late bajo la rutina. En 1978, a los 32 años, recibe su primera condena. 9 meses de cárcel por cohecho. Un delito menor. Una mancha en el expediente. Pero también una lección. El sistema puede ser comprado. Las voluntades, negociadas. Las lealtades, compradas con dinero. En 1983 se divorcia de Rosa María y comienza una relación con su secretaria, Esther Lago. Con ella tendrá 2 hijas más. Esther será su compañera en el ascenso y morirá con él en el ocaso, en un accidente de tráfico en Cambados, en febrero de 2001. El salto al tabaco ocurre en los años 80. El negocio es sencillo. Lanchas planeadoras cruzan el Atlántico, recogen cargamentos en alta mar y descargan en las rías. El rubio de Batea inunda los bares de Galicia. La policía mira hacia otro lado. Los políticos reciben sobres. Los empresarios lavan el dinero. Es una economía paralela, perfectamente engrasada, donde todo el mundo gana. Y nadie pregunta. Oubiña forma parte de una cooperativa con otros nombres que pronto serán leyenda. Sito, Miñanco, Manuel Charlín, Vicente Otero, alias Terito, son los pioneros, los que convierten el contrabando artesanal en una industria. Pero el tabaco tiene un techo, y en Marruecos alguien les hace una oferta. Driss Taija, un marroquí que llevaba las cuentas de Oubiña, le propone la chis. El mantra es irresistible. Menos trabajo, mismo riesgo, mucho más dinero. Oubiña lo consulta con Esther. Ambos tienen dudas. El hachís es droga. El tabaco era otra cosa. Pero el dinero habla más alto que la moral. Don Laureano, que nunca será condenado por cocaína, decide dar el salto
Primero ayuda a una organización marroquí a introducir la mercancía. Después, establece contacto con una red pakistaní que trafica a gran escala. Las toneladas comienzan a fluir. Y con ellas, el dinero, millones de pesetas que se convierten en propiedades, en empresas, en poder. En 1987, Oubiña compra el Pazo Bayón junto con Sito Miñanco y Pablo Bioque por 275 millones de pesetas, aunque los titulares reales son él y Esther. Pero el poder no se construye solo con dinero. Se construye con complicidades. Y en Galicia de los 80, las complicidades llegan hasta lo más alto. Oubiña financia campañas de Alianza Popular, el partido que luego será el Partido Popular. Paga mítines, cenas, actos políticos. No es el único. Los narcos tienen comprados a los policías, que van a trabajar en Mercedes. Controlan el aparato judicial local. Infiltran las instituciones. Pedro Bioque, abogado de Miñanco y Oubiña, es presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y militante de Alianza Popular. José Alfredo Bea Gondar, alcalde de Ogrove, no puede asumir su segundo mandato en 1991 porque está en prisión por narcotráfico. El sistema no combate el narcotráfico. El sistema es el narcotráfico. Y todo funciona porque hay silencio. Las madres de los drogodependientes comienzan a organizarse a mediados de los 80. Carmen Avendaño lidera la Fundación Erguete, pero sus hijos no mueren por hachís. Mueren por heroína, que llega por otras rutas, desde Turquía, desde Oriente Medio. Sin embargo, los narcos gallegos se convierten en el símbolo de la lacra. Son visibles, ostentosos. Bioque en su Ferrari Testarossa blanco, Charlín en su Porsche 911 Turbo, Oubiña en su Pazo, rodeado de viñedos. Son el rostro del mal. Y cuando la sociedad gallega despierta, es contra ellos contra quienes se dirige la furia. Las madres se manifiestan a las puertas del Pazo Bayón. Gritan, exigen justicia, pero no saben que la justicia ya está en camino y que viene desde Madrid. Los años 80 son la edad dorada. Oubiña no se esconde. Al contrario, exhibe su riqueza con descaro. El Pazo Bayón se convierte en su tarjeta de presentación. Una finca del siglo XV, con historia noble, viñedos de albariño, salones de piedra. Oubiña nunca llegará a vivir allí. No le interesa la comodidad, le interesa el símbolo. Poseer lo que antes solo poseían los aristócratas. Plantar su bandera en el corazón de Galicia, decir, esto es mío, y nadie puede impedirlo. Mientras tanto, el negocio se expande. Las redes gallegas establecen contacto con los cárteles colombianos. La conexión se fragua en las cárceles. Manuel Charlín, en La Modelo de Barcelona, conoce a narcotraficantes del cártel de Medellín. Sito Miñanco coincide en Carabanchel con Jorge Luis Ochoa, uno de los líderes del cártel. Pero la alianza definitiva no nace en España. Nace en Suiza, en los canales de lavado de dinero, y en Panamá, donde los cárteles tienen sus tapaderas. Pedro Bioque, el abogado de Oubiña, tiene contactos con el cártel de Cali. Las sociedades panameñas se multiplican. Empresas fantasma, cuentas opacas, una ingeniería financiera que permite mover millones sin dejar rastro. El modelo es sofisticado. Las lanchas planeadoras salen de Galicia hacia alta mar. Allí se encuentran con pesqueros que traen la mercancía desde Colombia. La descarga se realiza en aguas internacionales, a 300 kilómetros de la costa. Después, las planeadoras regresan a las rías, donde descargan entre las bateas. Los paquetes se distribuyen por toda Europa. España es solo la puerta de entrada. El destino final es Francia, Alemania, Reino Unido, Italia. Los clanes gallegos se convierten en los intermediarios de confianza de los colombianos. Y Oubiña es uno de los más fiables. Nunca delata, nunca traiciona, cumple. El dinero fluye sin control. Se invierte en propiedades, en empresas legales, en negocios de fachada. Oubiña tiene sociedades en Panamá, cuentas en Suiza, patrimonio repartido por toda Galicia. Compra más pazos, más tierras, más influencia. Financia partidos políticos. No solo Alianza Popular, también la UCD. Años después, Oubiña declarará que los millones que financió al Partido Popular nunca le fueron devueltos. Pero los que financió a la UCD sí, céntimo a céntimo, con intereses. Es un detalle revelador. Muestra que el narcotráfico no es un fenómeno marginal. Es un fenómeno estructural, que atraviesa todas las capas del poder, que contamina la democracia desde dentro. Pero el poder absoluto genera fracturas. No todos los narcos están de acuerdo en dar el salto a la cocaína. Vicente Otero, alias Terito, el patriarca de la cooperativa, se niega. Dice que el hachís es una cosa, la cocaína, otra, que el riesgo es mayor, que la sociedad no lo perdonará, pero la mayoría vota a favor.
El negocio con los colombianos es demasiado lucrativo, y quienes se oponen quedan atrás. Terito se retira, otros siguen, y el dinero sigue llegando. Pero también las sospechas. En 1989, un traficante condenado, Ricardo Portavales, envía una carta al juez Luciano Varela de Pontevedra. En ella, ofrece colaborar. Cuenta nombres, rutas, operaciones. Varela entiende que el caso le supera y lo traslada a la Audiencia Nacional. Allí, Baltasar Garzón se hace cargo y comienza a construir la operación que cambiará Galicia para siempre. Mientras Garzón investiga, Oubiña sigue viviendo como un rey. Asiste a bodas, a cenas con políticos, a eventos sociales. En 1989, Sito Miñanco es nombrado hijo predilecto de Cambados. El alcalde, del Partido Popular, le entrega la distinción, mientras la DEA, la Interpol y Baltasar Garzón lo buscan. Es el colmo de la impunidad, pero también su fin. Porque la presión social está creciendo. Las madres contra la droga se multiplican. La heroína ha matado a miles de jóvenes. La sociedad gallega ya no tolera el silencio. Y cuando Garzón decide actuar, lo hace con contundencia. El 12 de junio de 1990, a primera hora de la mañana, los helicópteros despegan hacia las Rías Baixas y el reino de Laureano Oubiña comienza a desmoronarse. El helicóptero aterriza en el Pazo Bayón. Baltasar Garzón desciende. Las cámaras capturan la imagen. Es el símbolo perfecto. La justicia llegando desde el cielo para derribar el imperio del narcotráfico. Los agentes registran cada rincón. Buscan en las bodegas, bajo las viñas, en los salones. Nada, ni un gramo de cocaína, ni un gramo de hachís, solo documentos, cuentas, papeles que demuestran un patrimonio inexplicable. Oubiña es detenido. También Ester Lago, también Sito Miñanco, Manuel Charlín, Marcial Dorado, José Darío Balado. 18 detenidos en total, 19 clanes desarticulados, 1.700 kilos de cocaína incautados en 3 fases. La operación Nécora es un éxito mediático, pero, en lo judicial, un fracaso. El juicio se celebra en 1994. 48 acusados se sientan en el banquillo. Las expectativas son enormes. La sociedad gallega espera condenas ejemplares, pero la realidad es otra. La investigación de Garzón tiene grietas. Las escuchas telefónicas son cuestionadas. El tribunal dedica 40 folios de la sentencia a analizar los pinchazos y censura a Garzón por haber ejercido un control formal, pero no de fondo. Las declaraciones de los arrepentidos también generan dudas. Ricardo Portavales dirá años después que la operación Nécora fue un fraude, que le obligaron a declarar, que le prepararon lo que tenía que decir. Manuel Fernández Padín insiste en que su testimonio fue el único real que Portavales inventó. Pero el daño está hecho. La defensa aprovecha las contradicciones. Cuando llega la sentencia, la decepción es generalizada. De los 48 acusados, 15 salen absueltos. El resto recibe penas menores. Oubiña y Ester Lago son condenados por delito fiscal y blanqueo de capitales. 12 años de prisión, pero no por tráfico de drogas. No se pudo probar. El Tribunal Supremo revisa el caso en 1996 y reduce aún más las penas. Critica las irregularidades de Garzón. Absuelve a más acusados. La operación que iba a acabar con el narcotráfico gallego se convierte en una victoria pírrica, mediática, pero no judicial. Sin embargo, algo cambia. Los narcos ya no son intocables. Ya no pueden exhibir su riqueza. Ya no son héroes populares. Son delincuentes señalados. Y la presión no va a cesar. Oubiña sale de prisión, pero vuelve a caer. En 1997, un camión con 5.741 kilos de hachís es interceptado en Martorell. Viaja desde Galicia hacia Países Bajos. Oubiña es acusado de organizar la operación. Condena 4 años y 4 meses. En 1999, Ester Lago y David Pérez Lago, hijo del primer matrimonio de Oubiña, son detenidos en la Operación Ocaso. 13 toneladas de hachís en el buque Regina Maris. Oubiña logra escapar, pero su hijastro y su pareja no. Ester queda en libertad bajo fianza, pero la presión es insoportable. El 28 de febrero de 2001, Ester Lago muere en un accidente de tráfico en Cambados. Oubiña enviuda, y algo se rompe en él. Las condenas se acumulan. 6 años y 9 meses por un alijo en Vigo. Otros 6 años y 9 meses por las 13 toneladas del Regina Maris. Blanqueo de capitales. Delito fiscal. La Audiencia Nacional no le da tregua. En 2010, la fecha de excarcelación se fija para julio de 2012. Oubiña ha cumplido 22 años de cárcel.
Más que ningún otro capo de la JAIS en España. Es, como él mismo dice, una cabeza de turco. Pero el sistema no ha terminado con él. En 2014, vuelve a ingresar en prisión para cumplir 4 años y 7 meses por blanqueo. Una condena de 2012 que había sido apelada, rechazada. En marzo de 2017, el juez de vigilancia penitenciaria le concede el 3er grado. Oubiña sale. Tiene 71 años. Ha pasado más de 30 años entrando y saliendo de la cárcel, y lo único que le queda es su nombre y su historia. El Pazo Bayón ya no es suyo. Fue incautado en 1995. El Estado lo alquiló a Freixenet, que lo explotó durante 13 años. En 2007, se saca a puja pública. Las hijas de Oubiña y Esther Lago intentan reclamarlo. Alegan que es parte de la herencia de su madre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos autoriza la venta. En 2008, la bodega Condes de Albarei lo adquiere por 13 millones de euros. Ahora es un centro de enoturismo, una atracción. Los turistas pasean por los viñedos, prueban el albariño, visitan los salones y escuchan la historia del narco que lo poseyó. Oubiña ha perdido todo, excepto la memoria. Hoy, Laureano Oubiña vende ropa en los mercadillos de Galicia. Camisetas con su cara, con el lema de la Operación Nécora, con frases como «Antes muerto que chivato». Tiene una marca, La Nécora by Laureano Oubiña. También vende vino y libros. Su autobiografía, Toda la verdad, va por la 3ª edición. En ella cuenta su versión. Dice que nunca traficó con cocaína, solo con hachís, que fue un transportista, no un narcotraficante, que el Estado es el mayor traficante de todos, que a él le trataron como una mierda, como un despojo, que hay presos de primera, de segunda, de tercera, y que él estaba en la última categoría. En entrevistas, Oubiña no se calla. Asegura tener pruebas de que financió a Alianza Popular. Dice que presentará esas pruebas en el juzgado si le llaman. Afirma que Manuel Fraga, el día después de la Operación Nécora, alzó la voz frente a su casa. Oubiña, ese gran narcotraficante, hay que meterlo en la cárcel. Cuando días antes, Oubiña había pagado una cena y un mitin. Dice que se reunió con Mariano Rajoy 2 o 3 veces, que Rajoy conocía las actividades de los narcos gallegos, que todos lo sabían, que todos cobraron y que nadie ha pagado, solo él. Oubiña tiene más de 50.000 seguidores en Instagram, publica vídeos, fotos, reflexiones, critica el turismo masivo en Galicia. Dice que a él le gustaba que la playa estuviera vacía. De noche, bromea, provoca, juega con su imagen. Es un influencer del narcotráfico, un personaje de la cultura popular. Y eso indigna a muchos. Las familias de los drogodependientes no entienden cómo puede comercializar su marca, cómo puede convertir su historia en negocio. Pero Oubiña responde: el que se sienta ofendido que tire para el juzgado. No se arrepiente, no pide perdón, insiste en que cumplió su condena, que pagó y que ahora tiene derecho a vivir. Pero el legado de Oubiña no se mide en camisetas ni en libros. Se mide en las estructuras que ayudó a crear, en las rutas que abrió, en los contactos que estableció. Porque aunque él esté fuera, el narcotráfico gallego sigue vivo, más vivo que nunca. En 2019, se incautaron en España más de 50 toneladas de cocaína. Entre noviembre de 2019 y abril de 2020, solo en Galicia se aprehendieron más de 14.000 kilos. La cocaína llega a las costas gallegas como nunca antes. Los precios están en mínimos históricos. La pureza, en máximos. La producción en Colombia bate récords. Y los clanes gallegos siguen siendo los intermediarios de confianza. Sito Miñanco fue detenido de nuevo en 2018, en la Operación Mito. Dirigía una de las organizaciones más potentes de Europa mientras disfrutaba del 3er grado. Manuel Charlín murió en 2021, a los 89 años. Su clan sigue operando. David Pérez Lago, hijastro de Oubiña, está vinculado a la organización de Miñanco. Los nuevos narcos son más discretos. Ya no conducen Ferraris, prefieren BMW o Mercedes. No compran pazos, invierten en inmuebles en el extranjero, no financian partidos, corrompen desde las sombras. Han aprendido de los errores de sus predecesores y son más difíciles de atrapar. 35 años después de la Operación Nécora, Galicia sigue siendo la puerta de entrada de la cocaína en Europa. Los semisumergibles llegan desde Colombia, los veleros descargan en alta mar, los contenedores esconden toneladas entre mercancía legal. Las técnicas evolucionan, pero la esencia no cambia. Porque el negocio de la cocaína es el negocio que nunca muere. Mientras haya demanda habrá oferta. Mientras haya dinero, habrá corrupción. Mientras haya silencio, habrá impunidad. Habrá impunidad. Y Laureano Oubiña lo sabe. Por eso sonríe en los mercadillos. Por eso vende camisetas con su cara. Por eso dice que nunca fue un narcotraficante, sino un transportista. Porque en el fondo, nada ha cambiado.
Las rías siguen siendo las mismas, el mar, el mismo, y las sombras, más largas que nunca. Oubiña fue el señor de la ría que inundó España de hachís. Pero el verdadero señor nunca tuvo nombre. Fue el sistema, el silencio, la complicidad, y ese señor sigue vivo, esperando, en algún rincón de las Rías Baixas, donde el Atlántico besa la costa y donde el próximo cargamento ya está en camino.